Hoy es una fecha especial, hoy es 30 de octubre del 2023. Tal vez si vos vivís en otro país que no seas la Argentina, no entiendas el porqué de esta fecha. Para nosotros es conmemorativa. Porque hoy se cumplen 40 años de ir a las urnas en el marco de la democracia. 40 años ininterrumpidos de poder elegir a nuestros candidatos, a nuestros representantes, de poder elegir a las personas que gobiernan nuestro destino político, económico y obviamente que modifican de alguna manera la sociedad con diferentes matices, con diferentes ideologías políticas que han pasado a lo largo de estos 40 años, pero es una fecha para recordar y para conmemorar. Yo nací el 22 de mayo del año 79, es decir, que no nací en democracia, nací en ese denominado maldito proceso de reorganización nacional, porque solo la palabra de hablar de reorganización nacional habla de reorganizar lo que yo estaba, querer borrar lo que estaba, y es lo que hizo la dictadura. Yo nací en una casa donde mis viejos y todo mi entorno me dijeron: vos sos Maximiliano, vos tenés tantos años, naciste tal fecha, estos son tus padres, pero a mucha gente eso no le pasó, porque en ese proceso de reorganización nacional hay gente que desapareció, que fue muerta, que fue vejada, que sus derechos humanos fueron violados, en pos de reorganizar algo que vaya a saber o solo Dios sabe qué es lo que quería esta maldita dictadura militar, que desde ese año de inicio, el 24 de marzo del año 76, empezó a, lamentablemente, a ceñir los destinos de esos años de la Argentina hasta el 30 de octubre del año 1983. En ese momento el pueblo argentino acudía a las urnas con dos opciones para votar: el clásico peronismo, que estaba siendo encarnado la elección por Ítalo Argentino Luder, y por otro lado el doctor Raúl Alfonsín. Luder tenía la ventaja de que nunca en elecciones democráticas en las cuales el peronismo había sido proscripto, el peronismo había perdido, nunca. Eso no había pasado nunca en la historia hasta el año 83, donde Alfonsín logró, en un paso mucho más mesurado, más encaminado, llegar a las urnas luego de muchos errores que tuvo el peronismo, que hoy, viéndolo con el diario del día después, se habían puesto la piel de oso con anticipación, como se decía habitualmente en la época. Es decir, se estaban repartiendo cargos entre los líderes sindicales, entre los líderes políticos del peronismo, antes de haber ido a las elecciones. ¿Por qué? Porque se creían que el pueblo iba a votar peronismo. Y eso no pasó. Alfonsín ganó, y Alfonsín arrasó en las urnas por aquellos años, y fue el denominado padre de la democracia. Quienes iban a las urnas votaban con euforia y votaban con esperanza. Votaban pensando que iba a ser una etapa de legalidad democrática, la que hoy tenemos a 40 años. Alfonsín, durante casi toda la campaña, recitó el preámbulo de la Constitución Nacional. Lo recitó y lo hizo carne, lo hizo de alguna manera pensando en que esos valores que decía nuestra Constitución Nacional eran los que tenían que sentar las bases democráticas de allí para el futuro. Hoy pensamos que la democracia todavía nos debe mucho, que la democracia nos debe educación, que la democracia tal vez nos debe mejor salud, mejor educación, mejor salud, que la democracia nos debe todavía vivir en un país con cierto grado de estabilidad económica, porque las crisis en Argentina son recurrentes, como la que tenemos en estos momentos. Pero si hay algo que hay que darle a la democracia y hay que agradecerle, es esto de poder tener libertad de expresión, de poder vivir sin saber que mañana el Estado te va a sojuzgar o te va a encadenar
o te va a matar o te va a hacer desaparecer frente a que tu idea no sea la de quienes gobiernan, sino que todos en democracia podemos decir lo que libremente pensamos. Con mayor o menor medida, en estos 40 años, podemos haber tenido algún tipo de temor o de preocupación frente a alguna política de Estado, pero realmente hemos sentado las bases de una Argentina libre, de una Argentina donde las ideas en base a los valores democráticos de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico son respetados. Han sido respetados y son respetados. Hay cosas que faltan, claro está. Hay celeridad que falta. Por ejemplo, en los procesos judiciales de toda índole. Por ejemplo, institucionalidad frente a abusos y atropellos de poderes o del poder, por supuesto, nadie lo niega. Pero es una democracia que en estos 40 años estamos todos dispuestos a sostener y a seguir consolidando. Y claro está que hay que decir que la dictadura militar, en ese proceso de reorganización nacional, intentó cosas como de lo peor, jugar con nuestros propios valores y sentimientos, como fue la guerra de Malvinas, que se produjo, digamos, el desembarco el 2 de abril del 82, como una forma, entre comillas, de patriada de Galtieri, pensando que el pueblo argentino frente a esa situación, y si podía recuperar las Malvinas, iba a sostener esa dictadura. Pero ya desde ese mismo año 82 había una difícil situación económica que estaban atravesando los argentinos y obviamente todo lo que te decía de violación a los derechos humanos que desde internamente los argentinos, a través de los sindicatos, a través de las cámaras y a través de representantes de las asociaciones civiles, empezaban a denunciar y empezaban a movilizarse, y además la presión que existía de los organismos de derechos humanos a nivel internacional, que le pedían explicaciones a la dictadura militar sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Pero esto lo digo también, y lo aclaro, porque obviamente que la situación económica fue importante también para el fin de la dictadura cívico-militar. Si la dictadura no se hubiese fumado en pipa más de 40.000 millones de dólares, que ya lo había hecho en ese abril de 1982, cuando ingresó la dictadura solamente el monto que se debía como deuda externa eran 7.000 millones. La dictadura se va con casi 50.000 millones de dólares. Globalmente, ¿no? Que es prácticamente lo que después pide Macri muchos años después al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno ve esos procesos históricos, dice, bueno, siempre lo económico está por detrás. Porque tal vez la fuerza del pueblo argentino que empezaba de alguna manera a denunciar no hubiese tenido su correlación en llegar al fin de esa dictadura si no hubiese sido por una situación económica difícil. Lamentablemente. Hay que decirlo también, es parte de la realidad. Por eso siempre se habla de un golpe cívico-militar respecto a lo que pasó en Argentina por aquellos años. Un poco de historia, por eso digo, tan importante este 30 de octubre de 1983. Me gustaría finalizar esta idea apelando a lo que los argentinos iban a las urnas a votar ese domingo. Iban a votar con euforia y con esperanza, con esta etapa de legalidad democrática que hemos tenido durante estos 40 años. Y que ojalá sostengamos y que no perdamos esa euforia, esa esperanza, y que les exijamos a los políticos que hoy tenemos, 40 años después, que con la democracia nos puedan educar, nos puedan dar salud y puedan hacer que todos los argentinos que quieran vivir en este suelo tengamos paz y libertad. Esto es El Arranque.